¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque oras tanto, aunque vas a la iglesia, aunque intentas hacerlo todo bien, tu vida financiera sigue estancada? ¿Por qué parece que el dinero se te escapa de las manos, como si algo invisible te impidiera prosperar? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un salmo escondido en la palabra de Dios, un salmo casi ignorado por todos, pero que tiene el poder de transformar por completo tu realidad financiera en tan solo 7 días? Así es, 7 días de oración, fe y compromiso con una verdad bíblica que pocos se atreven a aplicar y que muchos ni siquiera conocen. No es magia, no es superstición, ni una fórmula fácil. Hablamos de la sabiduría eterna contenida en las Sagradas Escrituras, una enseñanza dejada por Dios que está al alcance de todos, pero que pocos ven. Jesús dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Pero estás realmente buscando el reino de la manera correcta? ¿Están tus oraciones alineadas con la promesa? A menudo oramos sin dirección, sin profundidad, sin comprender que hay un código espiritual detrás de lo escrito. Jesús no solo vino a salvarnos, vino a enseñarnos a vivir, incluyendo cómo vivir con propósito, prosperidad y equilibrio, sin dejar que el dinero nos esclavice, sino más bien para servir al propósito de Dios en nuestras vidas. Este salmo, que casi nadie usa, no habla directamente de billetes, monedas ni saldos bancarios, pero habla de una actitud, una mentalidad, una conexión íntima con los principios del cielo. Y cuando te alineas con estos principios, comienzan a suceder milagros. Se abren puertas, llegan propuestas de matrimonio, se saldan deudas inesperadamente. Lo imposible empieza a parecer lógico. Pero todo comienza con un paso de fe. Y estás a punto de dar ese paso ahora, en este video. Hoy, Dios te llama a algo nuevo. Quiere mostrarte que no es la falta de esfuerzo lo que te detiene. No es mala suerte. No es mala suerte. Es falta de revelación. Es falta de una llave espiritual. Y hoy, a través de la palabra, esa llave será puesta en tus manos. Tú que has orado, noche tras noche, pidiendo luz. Tú que has clamado en secreto porque ya no soportas trabajar y no ver resultados. Dios te ha escuchado y te está dando una respuesta ahora, pero esta respuesta requiere decisión, fe y acción. No basta con solo observar, debes vivir la transformación que se te ofrece. Descubrirás que este salmo es más que simples palabras, es una promesa viva, un pacto eterno entre Dios y quienes le temen, le honran y priorizan su justicia. Y todo esto está oculto, esperando a que lo actives. Por eso, en este video, no solo conocerás este salmo, sino que aprenderás a usarlo proféticamente, orando con intención, comprensión y fe sobrenatural. Y más aún, comprenderás por qué transforma cuentas bancarias, negocios, familias y futuros enteros. Así que respira hondo, toma tu Biblia, concéntrate y abre tu corazón. Porque lo que sigue no es solo una oración más. Es un llamado espiritual para activar la abundancia que ya se ha liberado en tu vida. Pero solo se manifiesta cuando oras con verdad. ¿Estás listo? Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar los próximos 7 días de tu vida. Así que, antes de continuar, quiero extenderles una sincera y profunda invitación. Si están pasando por dificultades económicas, si tienen el corazón apesadumbrado, si sienten que necesitan ayuda urgente del cielo, por favor, escríbanla en los comentarios. Orad por mí, así es. No te avergüences. No importa si lo has intentado todo. No importa si ya nadie cree en tu transformación. Aquí, en este espacio de fe, oraremos por ti. Nombre por nombre, petición por petición. Porque cuando 2 o más personas se unen en oración, el cielo se mueve. Y este canal no es solo un video, es un altar, un punto de fe, un lugar donde el poder de la palabra toca vidas.
Jesús enseñó sobre el poder de la intercesión. Él mismo oró por nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que ahora te pido, escribe, declara, activa tu fe. Un simple comentario puede ser tu acto profético. Y no estás solo. Yo y miles de personas más elevaremos este clamor contigo. Tu oración será leída con el corazón e intercederemos con fe porque creemos en el Dios que transforma. Y si crees que este contenido podría ser una respuesta para alguien más, compártelo. No te lo guardes. Dale a me gusta ahora, porque cuando lo haces, YouTube lleva este mensaje a quienes más lo necesitan. Y lo más importante, suscríbete al canal. Aquí no solo encontrarás videos, sino también dirección espiritual, revelación de la palabra, oraciones con propósito y una fe que conmueve. Activa la campanita para no perderte nada, porque cada semana estamos aquí con nuevas palabras que pueden cambiar destinos. Así que escribe ahora. Orad por mí. Dale me gusta. Comparte. Suscríbete. Porque tu viaje de 7 días comienza ahora. Y el salmo a continuación podría ser el punto de inflexión que has estado buscando. Escucha atentamente lo que te voy a decir ahora, porque podría cambiar radicalmente tu vida financiera. Hay un mapa oculto en los salmos, un camino espiritual revelado en la palabra que puede sacarte de una vida de pobreza y escasez y llevarte a una temporada real de abundancia y provisión divina. Este mapaya ha liberado a miles de personas y hoy, por primera vez, decidí liberarlo, especialmente para ti. Pero ten cuidado, esto no estará disponible por mucho tiempo. Haga clic ahora en primer comentario fijado y consigue tu copia mientras aún esté disponible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que te frena financieramente puede no ser la falta de oportunidades, una crisis o el desempleo, sino más bien cómo te has estado posicionando espiritualmente respecto al dinero. Muchas personas repiten oraciones pidiendo ayuda, pero continúan cultivando pensamientos de escasez, creencias limitantes y culpa por querer prosperar. Esto bloquea el flujo de la bendición. Jesús nunca enseñó la pobreza como una virtud. Lo que condenó fue el apego al dinero, la idolatría de las cosas materiales, no la prosperidad en sí. Al contrario, Jesús multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino en un banquete e hizo que Pedro sacara una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos. Esto no es casualidad. Es una enseñanza viva que cuando estamos alineados con el cielo, los recursos fluyen en el momento adecuado, de la manera correcta, con un propósito. Pero este flujo requiere una postura espiritual y una fe que va más allá de lo que se ve a simple vista. La verdad es que hay una raíz espiritual detrás de muchas crisis financieras. Algunas personas cargan con maldiciones hereditarias sin saberlo. Otras viven repitiendo patrones de derrota porque aprendieron, desde pequeños, que el dinero era malo, que ser rico era señal de arrogancia o falta de fe. Todo mentira. El diablo ha usado estos pensamientos para apartar a los hijos de Dios de la cosecha que el Padre mismo ha preparado. Y hoy, esta mentira caerá por tierra. Cuando profundizas en la correcta comprensión bíblica, algo se rompe dentro de ti. Es como si un candado se hubiera roto desde dentro. De repente te das cuenta de que ya no necesitas vivir con miedo al mañana ni avergonzarte de soñar en grande, porque tu Padre es dueño del oro y la plata, y a Él no le importa verte prosperar siempre y cuando sepas quién eres y qué propósito te da. Mucha gente se equivoca al pensar que la prosperidad es solo dinero que fluye a sus cuentas bancarias. No es así. La verdadera prosperidad comienza en la mente, en el espíritu. Es cuando te despiertas con paz, duermes con gratitud, trabajas con propósito y ves el fruto de tus esfuerzos multiplicado porque la mano de Dios está contigo. Y eso es exactamente lo que este salmo ignorado comienza a activar cuando se ora con fe. No es solo una secuencia de versículos. Es una revelación,
una frecuencia espiritual que cambia el entorno, despeja el camino y atrae respuestas. Cuando liberas esta palabra en oración, los cielos se mueven, y no hablo solo de sensaciones emocionales. Hablo de resultados concretos, ofertas de trabajo, ventas que ocurren sin explicación, propuestas que llegan de lugares que nunca imaginaste. Esto es espiritual, es profético y es real. Pero debes orar conscientemente. No puedes repetir este salmo al azar, como quien lee una receta sin fe. Debe ser con el corazón comprometido, con la intención en el espíritu, con la comprensión de la promesa que se proclama. Cada palabra debe ser sentida, vivida, absorbida como una semilla que plantas en tu campo espiritual. Y durante estos 7 días, tu campo debe estar limpio, regado e iluminado. Por eso no basta con orar, también debes estar vigilante. Cuida tu mente. Evita las palabras negativas. Escapa de ambientes tóxicos. Rodéate de fe, incluso si eres tú solo creyendo contra viento y marea. Tu fe debe hablar más alto que las facturas, más fuerte que la duda, más viva que el miedo. Y sé que esto es difícil, especialmente cuando el dinero escasea, cuando las deudas se acumulan, cuando el refrigerador está vacío. Pero es precisamente en estos momentos que se activa la fe genuina. Dios no quiere que vivas de limosnas espirituales. Él quiere enseñarte cómo generar provisión con los principios del reino. Él quiere que entiendas que todo lo que necesitas ya existe, ya está disponible en el mundo espiritual, pero necesitas acceder a ello. Necesitas saber cuál es la puerta correcta. Y hoy, esa puerta comienza a abrirse. Este salmo que estás a punto de aprender es la llave que encaja en la cerradura de tu situación. Pero no tiene sentido tener la llave y dejarla de lado. Tendrás que ponerla en la puerta, girar con firmeza, orar constantemente, actuar con valentía. Porque no existe tal cosa como la fe estancada. La verdadera fe te mueve, te impulsa, te hace dejar el lugar donde estás para ir al lugar donde Dios quiere colocarte. Durante estos 7 días notarás algo curioso. Las cosas comenzarán a cambiar a tu alrededor. Las personas que te debían dinero podrían buscarte. El dinero atascado podría liberarse. Lo inesperado comenzará a suceder. Pero junto con esto, también vendrán pruebas, pensamientos de rendirse, voces que te dicen que es una locura. Y aquí es donde muchos fallan. En el segundo o tercer día, cuando no sucede nada visiblemente, se detienen. Se dan por vencidos, pierden la fe. Pero los milagros más poderosos no suelen aparecer en el primer paso. Aparecen a mitad del camino, cuando Dios ve que no solo estás dispuesto a recibir, sino dispuesto a confiar hasta el final. Así que, sé fiel, completa los 7 días, ora con fe, declara con autoridad. Y lo más importante, no hables en contra de tu propia oración, tu boca tiene poder. Jesús dijo, si le dices a este monte, quítate y échate al mar, y no dudas en tu corazón, se hará. ¿Entiendes lo que eso significa? Que tu voz tiene el poder de mover estructuras, pero necesita estar alineada con tu fe. Así que, en estos días, evita quejarte. Evita decir que no funcionará. Cuidado con frases como, es imposible, nadie puede ayudarme, mi vida no cambiará. Cada vez que dices esto, desactivas lo que pediste, y por eso muchos no ven resultados. No es porque el salmo no funcione, es porque la persona se sabotea con la lengua. Así que, de ahora en adelante, harás un pacto contigo mismo. Ya, no pronunciarás palabras de derrota. Aunque la situación sea difícil, aunque todo parezca estar en tu contra, tu fe será tu resistencia, y tu boca, tu arma espiritual. Y antes de pasar al siguiente paso, quiero proponer algo sencillo pero contundente. Si en algún momento de este video te ardió el corazón, si sentiste que te hablaba directamente, escribe solo 2 palabras en los comentarios. Clave activada. No es solo una frase bonita,
Es una declaración espiritual. Es como decirle al mundo, invisible, he entrado en el proceso y nada me detendrá. Y eso ya empieza a cambiar el entorno. Los algoritmos del cielo reaccionan cuando un corazón se afirma en la fe. Y estoy aquí, ante Dios, en oración constante, comprometiéndome a orar por todos los que dejan esta señal de fe, nombre por nombre, declaración por declaración, porque sé que llegarán testimonios, y el tuyo podría ser el próximo. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento de revelar lo que realmente está escrito en este salmo casi olvidado, y como cada versículo contiene un código espiritual oculto que activa puertas que el mundo natural no puede abrir. Acompáñenos. Ha llegado el momento de adentrarnos en el salmo, que, a pesar de estar en la palabra de Dios durante siglos, sigue siendo un tesoro escondido ante los ojos de quienes más lo necesitan. Y no es casualidad. A veces, la revelación solo llega cuando el alma está preparada. Quizás por eso nunca le has prestado atención. O tal vez lo hojeaste y pensaste que no tenía nada que ver con dinero, facturas, deudas ni abundancia. Pero ahí reside el secreto. Este salmo no habla directamente de números. Habla de carácter espiritual que atrae recursos. Habla de principios que Jesús repitió innumerables veces, pero que se olvidaron por la prisa, la superficialidad y el miedo. Hoy quiero mostrarles que detrás de cada versículo se esconde un código de liberación. Y si descifran estos códigos con fe y comprensión, el cielo responde. No con teorías, sino con hechos, señales, provisión y puertas abiertas donde antes solo había muros. El Salmo 112 rara vez se cita. Casi nunca se usa para oraciones de prosperidad. Se ignora en los servicios de adoración, se olvida en los estudios bíblicos. Pero el Espíritu Santo ha infundido algo nuevo. Muchos han sido impulsados a regresar a las Escrituras con una mirada fresca. Y quienes leen este salmo con una mente abierta, descubren que es como una contraseña escondida en una bóveda celestial. El primer versículo ya es una activación de la identidad. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que se deleita en sus mandamientos. Esta frase define el perfil de la persona que se verá afectada financieramente. No es alguien que simplemente repite palabras, sino que teme, es decir, honra, reverencia, y se inclina ante la voluntad de Dios. Es alguien que obedece no por miedo, sino por placer, porque sabe que los mandamientos no son límites, sino instrucciones. ¿Y qué les sucede a quienes viven así? El siguiente versículo responde con fuerza. Tu descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendita. Aquí está el primer código. La prosperidad que Dios libera no es solo para ti. Es generacional. Se extiende a tus hijos, a tus nietos y a quienes vengan después. Por lo tanto, al orar este salmo con fe, no solo estás pidiendo alivio de la deuda de este mes, estás decretando el fin de los ciclos de miseria en tu linaje. Estás rompiendo maldiciones silenciosas que se han transmitido de padre a hijo. Y estás activando bendiciones futuras que quizás ni siquiera veas, pero que ya se están diseñando en lo invisible. Y luego viene el versículo 3, que es como un rayo de luz. Riquezas y riquezas hay en su casa, y su justicia perdura para siempre. Presta atención. El texto no dice que quizás, quién sabe, con el tiempo aparecerá algo bueno. No. Afirma con autoridad. Hay bienes y riquezas, presencia continua, permanencia, estabilidad. Esto no significa ostentación. No se trata de vivir para las apariencias. Se trata de vivir sin escasez, con dignidad, con abundancia que rebosa y bendice a otros, y sobre todo, con justicia, porque la prosperidad que viene de Dios no te corrompe, no destruye tu fe, no alimenta tu ego, te fortalece espiritualmente para cumplir tu propósito con mayor eficacia. Es importante entender que cada versículo de este salmo es una especie de espejo espiritual. Al orar, dices,
Quiero ser esta persona. Acepto esta identidad. Me alineo con esta promesa. Así que repítelo con convicción. Cuando digas, hay bienes y riquezas en tu casa, visualízalo. Imagina tu hogar lleno de alegría, provisión y libertad. Siente en tu espíritu la liberación de vivir sin la carga de facturas sin pagar, alquileres atrasados ni promesas incumplidas. Porque eso es lo que este salmo comienza a hacer. Cambia tu atmósfera. Purifica el ambiente espiritual de tu hogar. Quizás ni siquiera lo veas, pero los ángeles comienzan a obrar cuando oras esta palabra con fe. Y el versículo 4 profundiza aún más. Para los justos, la luz surge en las tinieblas. Él es clemente, misericordioso y recto. Esto es poderoso, porque dice que incluso si vives un momento oscuro, y quizás con el corazón cansado sin saber dónde encontrar fuerzas, la luz surgirá. Dios es experto en pasar páginas, y cuando decide iluminar una historia, ninguna oscuridad puede resistirse. Este salmo declara que, incluso en medio de la crisis, serás luz, serás apoyo, serás una fuente, no solo para ti sino para los demás. Y luego, como describiendo una nueva identidad, el salmo continúa. Le irá bien al hombre que muestra misericordia y presta, administrará sus asuntos con sabiduría. Aquí hay otro secreto. La prosperidad no se trata de acumular, sino de fluir. Y quien quiera ser alcanzado por este fluir, debe estar dispuesto a ser un canal. Por eso el texto habla de prestar, de mostrar misericordia, de actuar con sabiduría. Cuanto más comprendes que la bendición no es un fin, sino un medio, más se multiplica. Dios no derrama donde hay egoísmo, pero donde hay entrega, la hace fluir. Y la secuencia revela un escudo espiritual. Ciertamente jamás será conmovido. Los justos serán recordados eternamente. Mira, no se trata solo de dinero, se trata de un legado. Se trata de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor se derrumba. Se trata de no ser destruido por las crisis, de no desesperar ante los vientos contrarios. Quienes viven este salmo se convierten en una roca en medio del caos, una referencia, un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con quienes lo honran. Y si sigues leyendo, verás que el texto nunca deja de proclamar victorias. Dice que los justos no temen las malas noticias, que su corazón está firme, confiando en el Señor, que su mano está extendida a los necesitados, que será exaltado con honor. Todo esto está ahí, justo delante de ti, y todo esto puede desatarse en tu vida si decides vivir verdaderamente esta palabra. Por eso, durante estos 7 días de oración, quiero animarte a hacer algo poderoso. Declara cada versículo como si fuera una frase sobre tu realidad. No lo leas como si lo recitaras de memoria. Léelo como si firmaras un contrato espiritual, con fuerza, con fe, con el corazón vibrando. Con cada versículo, di mentalmente, tomo posesión de esto. Y al final de la lectura, ora con tus propias palabras. Habla con Dios sobre lo que has leído. Pide comprensión, pide dirección. Y sobre todo, pide sensibilidad para reconocer las señales que Él empezará a mostrarte. Y si en algún momento sientes en tu corazón que necesitas declarar algo en los comentarios, hazlo como un acto de fe. Podría ser algo simple como, bienes y riquezas hay en mi casa, o mis descendientes serán poderosos. Estas frases son semillas, y cuando se escriben con intención, resuenan. Crean un ambiente de fe colectiva, una cadena de declaraciones proféticas que el enemigo no puede borrar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque además de comprender este salmo y sus promesas, aprenderás a usarlo como arma espiritual contra todo lo que ha estado obstaculizando tu prosperidad. Y el siguiente paso es activar esta oración estratégicamente, en el momento oportuno, con las palabras adecuadas, para desbloquear lo que parecía estar bloqueado. Continuemos. Ha llegado el momento de activar esta palabra como arma espiritual.
No basta con conocer el Salmo, no basta con leerlo y guardarlo en el corazón. Ahora es el momento de actuar. Y el primer paso debe ocurrir en el mundo invisible. Hay momentos en que el cielo es más accesible, momentos espiritualmente sensibles en los que los mundos físico y espiritual se entrelazan con mayor fuerza. Y quienes comprenden esto toman una postura. Uno de los momentos más poderosos para orar este salmo es la medianoche. Sí, la hora en que todo está en silencio, cuando el mundo duerme, pero los cielos están atentos. La medianoche siempre ha sido, desde el Antiguo Testamento, un tiempo de liberación. Pablo y Silas oraron a medianoche y las cadenas físicas se rompieron. Ahora imagina lo que sucede cuando oras el Salmo 112 a esta misma hora, con fe, entendimiento y autoridad. A medianoche tu oración entra en el sistema espiritual como un código. Es como una contraseña introducida en un sistema secreto del reino. Cuando proclamas, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia perdura para siempre, el mundo espiritual lo registra como un decreto, y, a diferencia del mundo natural, el cielo no ignora una declaración de fe hecha con pureza y verdad. Así que, si puedes, pon el despertador, levántate 7 noches seguidas, aunque solo sean 5 minutos, y lee el Salmo con reverencia, si es posible en voz alta. Y después de leer, ora como si hablaras con el amo del universo, pero también con aquel que te llama su hijo. Habla con Dios como si supieras que estás ante aquel que tiene el poder de convertir las cuentas en números rojos en cuentas llenas de provisión. Ahora bien, no pienses que solo el tiempo marca la diferencia. Tu estado interior importa mucho. Orar con un corazón dividido no alcanza la plenitud. Así que, antes de orar, cierra los ojos y despeja tu mente. Pide perdón si es necesario. Rompe las alianzas inconscientes con la escasez. ¿Sabías que, a menudo, la escasez se alimenta de palabras que has dicho en el pasado? Frases como, nunca tengo dinero, mi sueldo apenas me alcanza. Para sobrevivir, todo lo que gano desaparece. Estas palabras se convierten en promesas. Crean realidades invisibles que te atrapan en ciclos. Y si continúas alimentándolas, ni siquiera la oración más poderosa dará el fruto que podría. Pero cuando reemplazas estas frases con verdades espirituales como «Soy próspero porque honro al Señor», lo que planto en el reino florece, mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas, algo cambia, el aire cambia, la vibración a tu alrededor comienza a impulsarte a salir del hoyo. Otra cosa, ten cuidado con las distracciones. Cuando ores, apaga todo lo que te robe la presencia, el celular, la televisión, el ruido de la casa. Crea un espacio sagrado, aunque sea la esquina de una cama, aunque estés en un rincón oscuro. El lugar no tiene que ser bonito, necesita estar consagrado, necesita tener verdad, porque a Dios no le interesan los escenarios. Él mira los corazones, y si tu corazón se inclina hacia Él, no importa cuánto tengas ahora, Él movilizará recursos, te enviará conexiones, hará que ese teléfono suene, te dará ideas, estrategias, discernimiento, todo en respuesta a tu obediencia. Hay más. Durante estos 7 días, presta atención a todo. Nombres que te vengan a la mente, sueños, sensaciones, pequeñas señales. Puede parecer una coincidencia, pero no lo es. Es Dios hablando. Él siempre habla a quienes deciden orar profundamente. A veces te muestra un nombre que perdonar, una actitud que necesitas cambiar, algo que necesita ser devuelto, cortado, iniciado o restaurado. Y cuando obedeces, es como si liberaras un bloqueo espiritual que estaba esperando tu acción. La prosperidad no es solo una entrada de dinero, es una salida de peso. Es tener ligereza de alma, libertad en las decisiones, coraje para ir más allá. Es caminar en paz incluso cuando la balanza aún no se ha inclinado, porque tu corazón ya está seguro de que el cielo está obrando. Necesitas entender que la oración no es magia,
Es un viaje, una activación continua de todo lo que el cielo ya tiene preparado, y este salmo, al orarse con este espíritu, se convierte en una especie de contrato verbal con Dios, un pacto íntimo entre tú y el Señor de la provisión, y este pacto atrae favor, atrae oportunidades, abre puertas que han estado cerradas durante años, porque Dios honra a quienes lo buscan con sinceridad. Ahora escúchame bien. Quizá alguien diga que esto es fanatismo, que todo esto es innecesario, que es una exageración, pero quienes dicen esto generalmente no experimentan milagros, no sienten lo sobrenatural, no experimentan la novedad de Dios, porque viven atrapados en la racionalidad, el cálculo y el control humano. Pero la verdadera fe es un salto, es confiar en medio de la niebla, es obedecer incluso sin entender por qué, es despertar a medianoche, somnoliento, cansado, pero con el alma encendida, porque algo dentro de ti grita, valdrá la pena. Así que levántate, ora, lee, proclama, declara, haz de la oración tu arma, de la palabra tu estrategia, del amanecer tu campo de batalla. No como quien mendiga migajas, sino como quien exige una herencia. Eres un heredero, eres un hijo, tienes derecho a activar las promesas, y este salmo fue dejado precisamente para eso, para recordarte quién eres y a dónde te guía. Y lo que es más importante, durante estos días, evita hablar de la crisis, evita malgastar energía quejándote con quienes no pueden ayudarte. Dedícala a la oración, pon la fuerza de tu boca en el altar. No, en la angustia. Di con valentía, ya no seré rehén de las deudas, ya no viviré limitado por el miedo. Soy hijo de un Dios que nunca pierde el control. Y si quieres sellar esta decisión, escribe solo una frase en los comentarios. Mi amanecer es profético. Esta frase tiene poder. Transforma la vigilia en un altar. Transforma tu esfuerzo en semilla, porque quienes rezan mientras el mundo duerme, cosechan antes de que el mundo despierte. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es hora de comprender cómo este salmo se conecta con las promesas de Jesús sobre la autoridad espiritual, la cosecha abundante y la fe que elimina barreras. Profundicemos en ese tema ahora. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque necesitamos entender que el Salmo 112 no es un caso aislado, no es una excepción perdida entre las páginas sagradas. Forma parte de un ecosistema espiritual que Jesús activó en sus propias enseñanzas, cuando Cristo dijo, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando se os dará». Estaba estableciendo una dinámica espiritual, algo que va más allá de la lógica, los salarios, las tasas bancarias o cualquier tipo de hoja de cálculo. Jesús hablaba de una realidad invisible que responde a la acción de la fe con un retorno sobrenatural, cuando el Salmo dice que el justo presta, que distribuye, que comparte. No se trata de caridad casual, se trata de vivir en un flujo espiritual continuo. Siembras, y Dios lo hace florecer, liberas, y Él te devuelve multiplicado. No porque lo merezcas, sino porque el principio funciona para quienes lo aplican con fe. El problema es que muchos leen este tipo de promesa a la ligera. Creen que es hermosa, la repiten, pero no la ponen en práctica. Creen más en la crisis del periódico que en la palabra viva, y así viven en un ciclo. Oran, pero dudan. Declaran con la boca, pero cancelan con el corazón. El mundo espiritual entiende la vibración, la decisión y la postura. De nada sirve alzar las manos y clamar por abundancia si al día siguiente te dices, esto no funciona. Es solo otro video bonito. Dios conoce el sonido de la verdadera fe. Se mueve por lo que nace de lo profundo. Por eso, durante estos 7 días, tu fe no puede ser una llama débil que se apaga con el viento. Debe ser como un fuego que consume el miedo, que aleja la duda,
que quema toda mentalidad de miseria que te ha sido inculcada desde la infancia. Y hablemos de esto. Muchas personas han sido condicionadas, desde pequeñas, a pensar en pequeño. Frases como, quien nace pobre, muere pobre, el dinero es sucio, no se puede tener todo en la vida, son semillas de limitación que se plantaron en la tierra fértil de la mente. Crecieron, se convirtieron en raíces, y hoy son ellas las que aprietan tus promesas impidiéndote volar. Pero ahora, en oración, estas raíces serán arrancadas. El Salmo 112 dice que los justos jamás serán conmovidos, y no puedes ser conmovido por palabras de quienes no entienden el reino. Los justos se mantienen firmes aunque el mundo se derrumbe, aunque la economía se estanque, aunque nadie a su alrededor prospere. Porque los justos no dependen del clima, no dependen del gobierno, no dependen de un jefe, dependen del Señor. Y el Señor se especializa en levantar mesas en el desierto, en abrir mares, en sacar agua de la roca. Este es el Dios al que sirven, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo que quienes tienen una fe del tamaño de un grano de mostaza pueden mover montañas. Así que ahora es el momento de identificar qué montaña se interpone en tu camino. ¿Es una mentalidad de escasez? ¿Un miedo inconsciente al crecimiento? ¿Una culpa silenciosa por desear una vida mejor? Necesitas confrontarla. Deshazte de ella y declara con la autoridad de quien entiende su lugar en el reino: soy hijo, y los hijos no mendigan pan. De hecho, hay algo poderoso en este salmo del que casi nadie habla. En el versículo 9 dice: repartió, dio a los pobres, permanece para siempre, y su poder será exaltado en gloria. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? No es solo una promesa de cosecha. Es una revelación de que el acto de dar, de sembrar, de ayudar, no te debilita, sino que te fortalece. Tu fuerza será exaltada. El mundo piensa que dar es pérdida. Dios dice que dar es multiplicación. La economía del reino se invierte. Quienes acaparan demasiado se vuelven pobres. Quienes comparten con fe se enriquecen. Y esto no es solo un discurso motivacional. Es un principio eterno. ¿Cuántas veces has visto a alguien que tiene poco, pero comparte con amor y nunca le falta nada? Ahora compáralo con quienes tienen mucho, pero viven con miedo, ansiedad y escasez emocional. El secreto no está en lo que tienes, sino en cómo te posicionas ante lo que tienes. Y quizás estés ahí ahora mismo con solo un billete en la cartera, o incluso con la cuenta vacía. Pero entiende, el cielo no funciona con valores, funciona con acciones, con fe, con intención, con honor. Si solo puedes orar, entonces ora con todo. Si solo puedes declarar, declara con toda tu alma. Lo que Dios observa es cuánto crees en lo que haces, y cuando encuentra un corazón dispuesto a obedecer, libera lo que nadie puede retener. Durante estos días podrías experimentar pruebas silenciosas, pequeñas cosas que parecen pruebas tontas. Alguien te pide ayuda. Un familiar al que no quieres responder te llama. Una suma de dinero que necesitas para decidir si conservar o bendecir a alguien. Estas son pruebas. El cielo permite situaciones para ver si has comprendido el nuevo código. Y si respondes con una mentalidad del reino, Dios responde con recursos celestiales. Es como si se desbloqueara un sistema. Y no es solo dinero. A veces es información precisa, una invitación inesperada, un nuevo cliente, un trato que se estancó, un proceso que avanzaba silenciosamente de repente. Es una respuesta. Por lo tanto, ora con esta intención: Señor, dame ojos espirituales para reconocer tu acción. Porque a veces Dios ya ha comenzado, pero tú aún no te has dado cuenta. A veces la bendición se disfraza de desafío. La puerta se presenta como una prueba. El regalo llega como un conflicto. Y si no estás atento, llamas problema a lo que en realidad es una solución. Sé sensible.
Silencia las voces externas. Reduce el ruido del mundo para escuchar la dirección del cielo. Y si quieres dejar tu fe registrada aquí, escribe en los comentarios con convicción: me alineo con Nitosen, el reino. Esta frase es poderosa. No es solo simbólica, es como un llamado al mundo espiritual, un decreto, una señal, y al escribirla, envías un mensaje a lo invisible. Elijo confiar en la promesa, aunque aún no la vea con mis ojos, y el cielo responde a este tipo de posicionamiento. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el siguiente paso es entender cómo usar este salmo como escudo contra la envidia, las palabras negativas, el sabotaje espiritual y los ciclos de repetición financiera. Porque atraer bendiciones no es suficiente, hay que mantenerlas, y eso es lo que haremos ahora. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no basta con atraer la bendición. Hay que aprender a protegerla, a sostener lo que se ha liberado. ¿Cuántas veces has sentido que algo bueno venía, que una puerta se abría, que un milagro se avecinaba, pero de repente todo se detuvo? Es como si algo interrumpiera el flujo, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. No es casualidad. Es una guerra espiritual silenciosa que mucha gente ignora. Y por eso el Salmo 112 no es solo un código de prosperidad, también es un escudo espiritual. Protege, fortalece, rompe ciclos repetitivos. Y ahora es momento de entender cómo usar esta oración como protección contra la envidia, contra las palabras malsonantes, contra el sabotaje espiritual que ha vaciado tus finanzas sin explicación. La Biblia es clara: 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Pero esta promesa solo se cumple cuando te posicionas como una persona justa, como alguien que vive según la palabra. Cuando el Salmo 112 dice que los justos no temen las malas noticias, enseña un secreto. La verdadera prosperidad no es la ausencia de crisis, es la inmunidad espiritual a las crisis. Se trata de estar en el ojo del huracán, pero no dejarse llevar por él. Y si sientes que tu vida financiera va y viene, como un sube y baja de pequeñas victorias seguidas de grandes pérdidas, quizás estés espiritualmente desprotegido. Quizás estés orando pero aún eres vulnerable. Y ahí es donde el poder de este salmo entra como escudo. Cada vez que declaras que hay bienes y riquezas en tu casa, no solo invocas bendiciones, sino que le dices al mundo espiritual: hay una cobertura aquí. Estás marcando tu territorio. Dices: esta casa tiene dueño, esta cuenta tiene una promesa, esta mente está protegida. Y cuando el enemigo intenta lanzar dardos, mediante envidia, maldiciones, miradas, severas palabras de derrota, encuentra un campo cercado, porque la oración protege, la oración sella, la oración cierra brechas, y una de las mayores lagunas es la repetición de comportamientos saboteadores. Hay patrones que se repiten porque no se han roto. Ganas dinero, pero lo gastas todo sin darte cuenta. Recibes una cantidad, pero pronto surge un gasto urgente. Cierras un contrato, pero poco después sufres una pérdida. Esto suele ser espiritual. Es como una legalidad que el enemigo encontró para actuar. Puede ser una palabra que escuchaste y creíste. Puede ser envidia que alimentaste con tu exposición. Puede ser una promesa que hiciste y no cumpliste. Pero la buena noticia es: el Salmo 112 no solo atrae la prosperidad, sino que limpia el campo donde la prosperidad florecerá. Así que, durante estos 7 días, no solo ores para recibir, ora para proteger. Pide a Dios discernimiento para identificar qué necesita ajustarse. Podría ser un perdón que necesita ser liberado. Podría ser una vieja promesa que olvidaste cumplir. Podría ser un entorno del que necesitas distanciarte. A veces, lo único que se interpone entre tú y la estabilidad financiera es una decisión espiritual que no tomaste. Y cuando te entregas, cuando realineas tu corazón con la voluntad de Dios, lo que estaba estancado comienza a moverse.
Otro punto esencial. Ten cuidado con lo que compartes. No todos los testimonios deben compartirse de inmediato. Algunas bendiciones aún están en su fase de gestación espiritual. Compartirlas demasiado pronto puede generar resistencia. Por lo tanto, durante este camino, practica el silencio estratégico. Habla menos, ora más, muestra menos, declara más. Mantén en secreto lo que aún se está formando. Y cuando llegue la cosecha, entonces, da testimonio con fuerza, con autoridad, sabiendo que ya está establecida en el cielo. Y si quieres sellar esta protección en el mundo espiritual, escribe con fe en los comentarios: mi casa está protegida por el cielo. Esta frase es más que una expresión de fe, es un decreto. Al escribirla, estás sellando tu territorio. Les estás diciendo a las fuerzas opuestas que aquí no hay escapatoria, que aquí hay vigilancia espiritual, que aquí hay alguien que comprende la autoridad que confiere el Salmo 112. Y aún hay más. Este salmo enseña que los justos ordenan sus asuntos sabiamente. Esto es clave. El Espíritu Santo nos enseña que la prosperidad no se trata solo de orar, sino también de organizar. Se trata de administrar. Se trata de poner orden en lo que ya tienes, porque Dios no derrama abundancia en una copa que gotea. Y si tienes dificultades con la organización financiera, pídele ayuda al cielo. Clama: Señor, enséñame a ordenar mis asuntos sabiamente, porque la sabiduría atrae estabilidad, y la estabilidad sostiene la bendición. Y es precisamente por eso que, estos días, además de orar, quiero retarte a hacer algo más. Revisar tus hábitos. Observa a dónde va tu dinero. Observa quién tiene acceso a tu energía. Observa con quién pasas tiempo, porque la prosperidad también es energía, es atmósfera. Y si estás rodeado de palabras negativas, comparaciones tóxicas y ambientes pesados, tu oración pierde fuerza. Aléjate de quienes solo te deprimen. Mantente cerca de la fe. Escucha palabras que te animen. Mira contenido que te fortalezca. Todo esto es parte de la armadura. Y recuerda, la oración no es una protección temporal, es una estrategia a largo plazo. El Salmo 112 dice que la justicia de los justos perdura para siempre. Esto significa que lo que activas ahora no tiene fecha de caducidad. Es una protección continua, y lo notarás con el tiempo, porque los ataques vendrán, sí, pero no te golpearán como antes. La escasez puede intentar acercarse, pero no encontrará espacio, porque donde hay oración, hay resistencia. Donde hay palabra, hay defensa. Donde hay luz, la oscuridad no prevalece. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es hora de revelar cómo este salmo, combinado con acciones proféticas específicas, puede acelerar procesos, abrir caminos cerrados e incluso generar resultados financieros sorprendentes en menos de 7 días. Y te mostraré cómo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento de activar lo que muchos ignoran: las acciones proféticas visibles. Sí, hasta ahora has comprendido el valor de la oración, de la vigilia de medianoche, de leer el Salmo con intención, de la armadura espiritual contra la escasez, de 1900, reorganizar la mente y las emociones. Pero todo esto necesita tomar forma en el mundo físico, porque en el reino, la fe sin obras está muerta. Y aquí es precisamente donde muchos se estancan. Oran con fervor, pero no actúan estratégicamente. Ayunan, pero siguen con la misma actitud de quienes no creen en milagros. Hacen declaraciones, pero viven como si nada fuera a cambiar. Pero la verdadera fe provoca acción, y cuando combinas el poder invisible de la oración con acciones concretas, entonces, sí, comienzas a acelerar los procesos espirituales. El Salmo 112 ofrece una palabra sutil pero poderosa cuando dice que los justos ordenan sus asuntos con justicia. Esta expresión conlleva un principio oculto: organización espiritual acompañada de actitud física. A Dios no solo le interesa lo que sientes,
sino también lo que decides hacer. Por eso, durante estos 7 días, practicarás actos proféticos. Y no me refiero a rituales vacíos ni prácticas místicas, sino a acciones sencillas que transmiten fe en cada detalle. Por ejemplo, escribe el versículo que más te impactó del Salmo 112 en un papel y guárdalo en tu billetera o encima de tu cuenta bancaria. Cada vez que lo mires, declara con voz firme: esta es mi realidad. Aquí es donde vivo. Nada me apartará de esta promesa. Este gesto no es superstición, es un recuerdo espiritual. Es como erigir un altar de conmemoración en tu vida diaria. Otro gesto profético es consagrar simbólicamente todo lo que representa tus finanzas. Tu tarjeta de crédito, la llave de tu trabajo, el celular que usas para vender, el uniforme que usas, los contratos que tienes. Toma estos objetos, ponlos en tus manos durante la oración y di: Señor, esto es una semilla, este es un instrumento de bendición. Todo lo que toque mis manos se multiplicará. Al hacer esto, algo comienza a cambiar. No porque el objeto tenga poder, sino porque tu fe se ha manifestado de manera tangible. El cielo responde a los movimientos, y los movimientos que nacen de la fe siempre generan una respuesta. También puedes realizar un acto aún más simbólico. Aparta un sobre y escribe en él: ofrenda profética de gratitud. Aunque aún no hayas recibido el milagro, escríbelo como una profecía. Coloca dentro del sobre la cantidad que el Espíritu Santo te inspire, aunque sea solo una moneda. La cantidad no importa. Lo que cuenta es la fe. Y durante 7 días, mantén este sobre visible en tu altar de oración como recordatorio de lo que Dios ya ha comenzado a hacer. Esto te mantendrá en sintonía con la cosecha venidera, porque cuando actúas con fe antes de ver el resultado, anticipas el movimiento del cielo. Además, escribe tus metas y sueños con claridad. El Salmo 112 habla de una descendencia poderosa, de justicia que perdura, de riquezas que moran en la casa. Así que escribe lo que esperas. Declara con valentía: en 7 días tendré una respuesta. En 7 días se abrirá una puerta. En 7 días seré sorprendido. Escribe fechas. Sé específico. La fe no es. La fe señala, nombra, decreta. Y a medida que pasan los días, revisa tus notas y compáralas con las señales que surgen. Esto fortalece la esperanza y te mantiene alineado. Porque el milagro no solo ocurre el último día, comienza a manifestarse en los detalles. En un correo electrónico inesperado, una llamada que no esperabas, una idea que te viene durante la oración. Pero, como todo en el reino, hay un precio. Consistencia. El mundo espiritual no avanza con quienes empiezan y se detienen a mitad de camino. No tiene sentido realizar actos proféticos con entusiasmo el primer día y luego murmurar o distraerse al tercer día. Cada uno de los 7 días es una etapa, una semilla plantada, un ladrillo colocado en la construcción de un nuevo ciclo, y el cielo observa. Por lo tanto, considera cada día como una llamada, como un llamado personal del Padre para caminar a su lado, porque cuando oras, Él actúa, cuando declaras, Él organiza, cuando avanzas, Él acelera. Y hay más. No esperes que todos a tu alrededor entiendan lo que haces. Muchos te llamarán exagerado, otros se reirán. Pero recuerda, Noé construyó un arca cuando nadie vio llover. Abraham se movió sin saber a dónde iba. Pedro echó su red donde no había peces. La fe casi siempre parece una locura, hasta que ocurre el milagro. Y cuando ocurre, será claro para todos. Fue Dios. Él lo hizo. Y nadie puede quitarle el crédito. Así que, si has estado realizando actos proféticos, si te has estado despertando a medianoche, si has estado recitando el Salmo con valentía, mantén el ritmo. No te detengas por falta de señales inmediatas. El cielo no es lento, es perfecto. Obra en silencio, pero cuando decide actuar,
Nadie puede detenerlo. Si en algún momento de estos días te sientes impulsado a dejar un comentario, por favor, hazlo como parte del proceso. No solo para participar, sino para sellar en el mundo visible lo que se está construyendo en el invisible. Podría ser algo como, ya estoy viviendo mi testimonio, o en 7 días veré lo sobrenatural. Estas frases te conectan con la corriente. Son declaraciones de alineación, y cada una transmite una vibración espiritual. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque en el siguiente paso, comprenderás cómo el Salmo 112 revela un patrón espiritual de autoridad y cómo puedes ejercer esta autoridad no solo para recibir prosperidad, sino también para controlar ciclos, superar brechas y convertirte en un canal de provisión para otros. Activemos esta autoridad juntos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento de entender algo que transforma por completo tu postura espiritual hacia la vida financiera. Autoridad. No se trata solo de orar, esperar, declarar y repetir. Se trata de ocupar tu lugar en el reino. La autoridad revelada en el Salmo 112 no es la de alguien que mendiga bendiciones, de alguien que vive pidiendo lo mínimo para sobrevivir. Es la autoridad de alguien que, ciclos de comandos, quien cierra puertas, espirituales que agotan los recursos, quien habla y ve que las cosas suceden. Y quizás este sea el mayor secreto que ignoran quienes pasan años orando y aún así no prosperan. Siguen orando como siervos desesperados, no como niños empoderados. Pero la Biblia es clara. A todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y un niño no mendiga pan. Un niño se levanta, toma posición, manda y activa su herencia. El Salmo 112 termina con una declaración conmovedora. Su poder será exaltado en gloria. Eso es poder. Eso es autoridad. Y aún más, el versículo 10 dice: los malvados lo verán y se entristecerán, rechinarán los dientes y se consumirán. El deseo de los malvados perecerá. En otras palabras, cuando vives según el estándar espiritual de este salmo, incluso tus enemigos reconocen que hay algo más grande en ti. Y no se trata de alimentar el orgullo, sino de comprender que hay una unción que te separa, que hay una cobertura celestial que marca tu historia, que hay una presencia divina que te impulsa hacia adelante, incluso cuando las circunstancias intentan detenerte. Esta es la autoridad espiritual activada, y quizás, hasta hoy, no te has sentido digno de la prosperidad. Quizás piensas que tienes demasiados errores, demasiados fracasos, un pasado agobiante. Pero déjame recordarte algo. La autoridad no proviene de la perfección, proviene de la posición. Y tu posición es la de un hijo. Has sido lavado, redimido, llamado, y el cielo no derrama provisión sobre quienes tienen un currículum, sino sobre quienes tienen fe, sobre quienes asumen la responsabilidad, oran, actúan y permanecen. Cuando comienzas a orar el Salmo 112 con esta mentalidad, algo cambia dentro de ti. Ya no oras con miedo, oras con firmeza. Ya no esperas migajas, deseas y crees en la abundancia, porque sabes que esta abundancia tiene un propósito: extender la mano, bendecir a otros, apoyar el trabajo, ayudar a los que están donde tú has estado. Y cuando asumes esta autoridad, empiezas a cerrar brechas. Hay ciclos que solo se rompen cuando alguien alza la voz. Con autoridad, hay familias enteras atrapadas en deudas durante décadas. Generaciones que han vivido sin ver jamás la abundancia. Y quizás Dios te eligió para ser el eslabón que rompe esto. El primero en prosperar de verdad. El primero no solo en pagar tus cuentas, sino en tener algo que sobra para ayudar a otros. El primero en comprender que el dinero no es el fin, sino el combustible para un propósito mayor. ¿De verdad crees que el cielo te negará recursos cuando tu corazón está alineado con el reino? Claro que no. Lo que falta no es la liberación. Lo que falta es que alguien alce la voz y diga:
Ya basta de esta esclavitud financiera. De mí en adelante todo cambia, y esta autoridad comienza en los detalles. Comienza en la forma en que hablas de dinero, en la forma en que manejas las pequeñas cosas, en la forma en que honras los procesos, en la forma en que tratas a los demás. La autoridad espiritual no es gritar, es postura, es silencio con firmeza, es fe inquebrantable. Y por eso, en estos días, Dios te está entrenando, te está moldeando. Cada oración es una capa de armadura. Cada versículo del Salmo que recitas con fe es un proceso de construcción de fortalezas, hasta que estés listo para dominar entornos, para entrar en lugares y cambiar el clima espiritual, para entrar en un negocio y percibir cuando algo no está bien, para tomar decisiones con sabiduría sobrenatural. Esto es autoridad. Y quizás estés pensando, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Y la respuesta es sencilla. Empieza por declarar quién eres, aunque aún no lo sientas, aunque no veas ningún cambio en tu estado natural. Empieza a orar así. Señor, tomo posesión de mi identidad. No soy un mendigo, no soy una víctima, soy un hijo, soy un heredero, y la autoridad de tu reino está sobre mí. Haz esto todos los días. Decláralo antes de salir de casa. Decláralo antes del papeleo, las facturas, los desafíos. No estás solo. Y cuanto más lo declares, más sentirás que el cielo se manifiesta a tu alrededor. La gente empieza a tratarte de forma diferente. El favor empieza a acercarse. Porque donde hay autoridad espiritual, también hay respeto en el estado natural. Y una cosa debe quedar clara: la autoridad no se pide, se asume. Y cuando la tienes, el mundo espiritual la respeta. Los ciclos se someten, las maldiciones se deshacen. Las puertas que estaban cerradas comienzan a crujir, de adentro hacia afuera. Porque quien lleva el peso de la palabra también lleva el impacto de su presencia, y tú lo haces. Aunque aún no lo sepas, aunque lo dudes, aunque estés tocando fondo ahora mismo, porque Dios no te está guiando por este camino en vano. Si estás aquí, viviendo este viaje de oración con el Salmo 112, es porque Él te está impulsando a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, donde no solo recibes, sino que rebosas. Si sientes que esta palabra te habla, escribe en los comentarios: yo mando ciclos. Sí, escribe esto como un sello, como una marca, como alguien que entiende que ya no es un espectador de la vida financiera, sino alguien que está al frente, dirigiendo, liderando, cambiando el rumbo espiritual de su propia historia. Porque esto es la autoridad. Cambias el entorno antes de que cambie el dinero. Cambias desde dentro. Cambias desde arriba. Y lo que viene después es una consecuencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es hora de revelar los errores invisibles que muchos cometen durante la oración y que sabotean silenciosamente el efecto del Salmo 112. Puede que estés haciendo todo bien, pero si sigues equivocándote en estos detalles, el milagro podría retrasarse. Y ahora te mostraré cómo romper con esto de una vez por todas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que impide a muchas personas vivir la promesa del Salmo 112, incluso cuando oran, incluso cuando son fieles, incluso cuando repiten cada versículo con fe. Y lo más peligroso es que no está en las palabras que dicen, está en las acciones silenciosas que anulan todo lo que piden en oración. Sí, el enemigo a menudo no necesita atacar de frente, solo necesita observar cómo te saboteas, cómo oras con fe a las 11:59 p.m. y a las 8:00 a.m. de la mañana siguiente ya estás murmurando, dudando, quejándote, bromeando sobre lo que ayer llamaste profecía. Estos pequeños gestos, estas frases dichas en broma, estas actitudes, aparentemente normales, son como termitas invisibles. Corroen la esencia misma de la fe desde dentro. Y se trata de esto, errores silenciosos, de eso tenemos que hablar ahora. Porque la autoridad que has ganado hasta ahora
no se puede perder por distracciones. El primer error invisible es la incoherencia emocional. Una persona ora intensamente, pero vive en contradicción. Declara: hay bienes y riquezas en mi casa, pero en el fondo, vive con culpa por querer mejorar su vida. Creció escuchando que la pobreza es sinónimo de humildad y riqueza, una señal de desviación. Así que, aunque su boca lo declare, su corazón lo rechaza. Esto crea un cortocircuito espiritual. El cielo escucha la declaración, pero percibe el bloqueo interno. Por lo tanto, es necesario alinear la fe y la identidad. Entienda que la prosperidad, cuando está guiada por propósitos eternos, es una bendición. Que desear crecer, dar una vida mejor a la familia, invertir en proyectos del reino, salir de deudas, no es vanidad. Es honor. Es responsabilidad. Dios no quiere hijos que sobrevivan con el temor del mes que viene. Él quiere hijos que representen bien su nombre en todas las áreas, incluyendo las finanzas. El segundo error invisible es la inconsistencia espiritual. Oras con ahínco durante 2 días, pero al tercero estás exhausto. Al cuarto, lo olvidas. Al quinto, finges que todo está bien. Y así, la semilla que sembraste nunca florece, porque la oración es como agua que se echa al suelo. Si te saltas un día, quizá la raíz aguante. Pero si la negligencia se vuelve rutina, la tierra se seca, y donde no hay agua, no hay cosecha. El Salmo 112 es una promesa para los que perseveran, para los que no se rinden al agotamiento emocional, para los que deciden llegar hasta el final, incluso sin aplausos, incluso sin señales, incluso sin nadie alrededor. La constancia es una fe madura. Es orar con propósito. Es saber que la semilla puede tardar un poco, pero está trabajando bajo tierra. El tercer error invisible es la exposición prematura del testimonio. A veces, Dios inicia un movimiento silencioso en tu vida, una negociación que avanza, una venta que aparece, un alivio que llega, pero antes de que puedas dar gracias en secreto, ya estás publicando, contando y presumiendo. Y en esta exposición, a menudo atraes palabras negativas, envidia disfrazada, sentimientos que ni siquiera percibes. No todos los que te escuchan sonreír se alegran por ti. Por eso el Salmo 112 habla del justo como alguien discreto, prudente, que ordena sus asuntos sabiamente, sabe guardar silencio, comprende el tiempo de la cosecha, lo guarda en su corazón hasta que la bendición se consolida, y solo entonces da testimonio con sabiduría, equilibrio y discernimiento. No todo necesita ser mostrado. Lo que viene del cielo no necesita la validación del mundo. Otro error silencioso es el voto incumplido en momentos de desesperación. Muchos dicen: Señor, si me bendices, ayudaré a otros. O, si esta cantidad llega a mi cuenta, fielmente. O incluso, si salgo de deudas, no volveré a endeudarme. Pero cuando llega la bendición, su corazón cambia. El entusiasmo inicial se convierte en olvido. Y esa palabra, que parecía un acto de fe, se convierte en una promesa rota. Y así se completa el ciclo de la cosecha. Es como una cosecha que empieza a florecer, pero nunca se cosecha porque el agricultor abandonó el campo. Si ya le has prometido algo a Dios, cúmplelo. Y si no puedes cumplirlo ahora, ora. Habla con el Padre. Él lo entiende todo menos la negligencia disfrazada de olvido. También existe el error de palabra vacía. ¿Has visto alguna vez a gente que habla de milagros como si fueran una broma? Que oran diciendo creo, pero luego dicen, si Dios quiere, sí, pero con mi suerte no lo sé. Estas frases aparentemente inocentes sabotean la atmósfera de fe. La Biblia dice que, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que, si tu boca está constantemente escupiendo ironía, duda y miedo, necesitas reevaluar lo que te alimenta, porque las palabras construyen, y en el mundo espiritual, todo es sonido.
Todo es frecuencia. Y el Salmo 112 vibra a una frecuencia muy alta. Habla de honor, justicia, constancia, piedad y fortaleza. Al orar este salmo, estás alcanzando un estándar más alto y no puedes seguir comunicándote como alguien que vive en ciclos de derrota. Tu boca necesita estar alineada con la promesa. Por último, está el error más peligroso de todos: comparación. Empiezas a orar, a declarar, a vivir los principios del salmo, pero te centras en el progreso de los demás. La bendición de tu vecino te incomoda. El testimonio de tu amigo te frustra y empiezas a dudar de ti mismo. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Soy el único que no está pasando? ¿Por qué se le abrió la puerta a él y no a mí? Y cuando entras en esta frecuencia de comparación, debilitas tu propia cosecha, porque quienes se comparan se paralizan. El enfoque se desvía del proceso y entra en la envidia. Y esto lo contamina todo. El Salmo 112 habla de permanencia, de justicia que no pasa, de alguien que sabe lo que siembra y por lo tanto espera. Así que comprende, tu historia es única, tu tiempo es diferente, y lo que Dios hará contigo será tan específico, tan sorprendente, tan grandioso, que mirarás atrás y comprenderás por qué no pudiste ser como nadie más. Y si quieres dejar una declaración de alineación aquí, escribe con fe en los comentarios: ya no me saboteo. Esta frase es un compromiso. Una ruptura con los errores invisibles. Una decisión firme de seguir orando, declarando, actuando y confiando, sin volver atrás. Porque ya has recorrido este camino. Has orado, has plantado, has tomado una postura. Ahora es tiempo de velar, de proteger el territorio, de sellar con madurez lo que el cielo ya ha comenzado a liberar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque en el siguiente paso comprenderemos cómo este salmo se convierte en un manto de estabilidad, llevándote de la fase de lucha por la supervivencia a la era de la constancia, donde los milagros dejan de ser excepciones y se convierten en rutina. Activemos esta constancia ahora. Si ahora mismo sientes que este mensaje te habló directamente al alma, si hay una opresión en el pecho, una lágrima en el ojo, o simplemente una certeza silenciosa de que Dios te está llamando a algo nuevo, deja tu petición de oración aquí en los comentarios ahora. Escribe con fe. Podría ser un nombre, una causa, un área de tu vida que necesite intervención divina. No hay de qué avergonzarse. Este es un lugar de fe, no de juicio. Aquí, cada comentario se lleva ante el altar. Aquí, intercedemos juntos. Y cuando hay unidad en la oración, lo imposible se hace posible. Escribe: orad por mí. O si quieres sellar algo específico, puedes declarar con el corazón abierto: llamo a la abundancia. O incluso: mi casa necesita este cambio. Oraré por ti con sinceridad, con fe, con mi corazón conectado al trono de Dios. Ahora cierra los ojos, si puedes. Eleva tus pensamientos y únete a mí en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Dios que ve donde nadie ve, que escucha incluso el silencio del alma, que conoce las necesidades incluso antes de que se pronuncien. En este momento, Padre, uno mi fe a la de esta persona que lee esta oración con expectación, con esperanza, con el alma cansada, pero aún creyendo. Señor, mira su corazón, mira su cuenta bancaria clamando por un milagro. Mira las facturas acumuladas, las deudas sin pagar, los sueños postergados por falta de recursos. Dios, en el nombre de Jesús te pido, libera abundancia en esta vida, que los cielos se abran ahora, que los caminos estén despejados, que las puertas que estaban selladas con candados invisibles ahora se rompan con tu poder, que las oportunidades surjan de la nada, que los recursos lleguen de donde menos lo espera, que el teléfono suene con buenas noticias, que haya gracia, que haya favor, que haya aceleración. Padre, en el nombre de Jesús oramos según el Salmo 112.
que la riqueza y las riquezas habiten en el hogar de esta persona, que sus descendientes sean poderosos en la tierra, que haya estabilidad, justicia, sabiduría y generosidad, que el miedo desaparezca, que la inseguridad dé paso a la confianza, que los sentimientos de incompetencia sean reemplazados por la identidad de un hijo, un heredero, de alguien que sabe que el Señor provee todo conforme a tus riquezas en gloria. Visita este corazón cansado. Ahora, Espíritu Santo, renuévalo, restáuralo, despierta la fe, que no solo reciba, sino que rebose, que no solo sueñe, sino que logre, que la historia de esta persona cambie, que este sea el comienzo de una nueva era, que estos 7 días de oración sean un momento decisivo, y que tu nombre sea glorificado en cada testimonio que nazca aquí, cuando llegue el momento oportuno, que podría ser ahora. Yo oro y profetizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abundancia, estabilidad, sabiduría, provisión, descanso, dirección, multiplicación, testimonio, milagro, ahora, amén. Y si esta oración tocó tu corazón, escribe con fe, tomo posesión de la abundancia. Esta sencilla frase podría ser el primer acto profético de un nuevo viaje en tu vida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento de consolidar todo lo construido hasta ahora. Durante este recorrido de oración con el Salmo 112, aprendieron sobre la fe, la vigilancia, los actos proféticos, la autoridad espiritual y cómo combatir a los saboteadores invisibles que agotan su cosecha. Pero ahora es el momento de cruzar la frontera que separa la fe de la experiencia. Porque orar es sembrar, declarar es regar, pero experimentar el milagro es cosechar. Y lo que los separa de la cosecha no es el cielo, es la constancia. Lo que transforma este salmo en un estilo de vida es consistencia espiritual. Cuando comprendes que la abundancia de Dios no es un evento, sino un ciclo que debe mantenerse, dejas de buscar milagros esporádicos y comienzas a caminar en estabilidad. Dejas de vivir en cimas de fe y te sumerges en un patrón celestial donde la prestación no es una excepción, es una rutina. Los justos, según el Salmo 112, no se desaniman, son firmes. No se conmueven ante las malas noticias. No entran en pánico cuando la factura se retrasa. No se desmoronan cuando algo no sale como se esperaba. Saben quiénes son, saben en quién confían, y esta confianza crea un campo de estabilidad. Es como una raíz profunda que sostiene el árbol, incluso ante vientos fuertes. Y quizás lo que falta en tu vida financiera hoy no es otra campaña, ni otra oración de emergencia, sino una postura firme que le diga al mundo: he decidido vivir según el modelo del cielo, con o sin aplausos, con o sin carteles, con o sin prisas. La estabilidad que revela el Salmo 112 no es la ausencia de guerra, sino la madurez en medio de ella. Es mirar la dificultad y declarar: Dios sigue siendo mi proveedor. Es despertar en paz, incluso sin saber cómo resultará todo, pero con la plena convicción de que así será, porque todo lo establecido en la palabra no puede ser anulado por ninguna circunstancia. La cosecha llegará, puede que se retrase, puede que llegue por un camino diferente, puede que parezca diferente de lo que imaginabas, pero ella vendrá, y vendrá con peso de gloria, con fuerza de testimonio, con claridad de que era Dios. Es exactamente por eso que el mayor desafío ahora ya no es orar, declarar, ni pedir. El desafío es mantenerse firme y para lograrlo, necesitas proteger tu atmósfera espiritual con más fervor que nunca. Sigue orando el Salmo 112 a diario, no solo durante 7 días, sino que transforma esta palabra en un estilo de vida. Léelo en diferentes momentos del día. Memoriza los versículos que más te conmuevan. Escríbelos en lugares visibles. Nutre tu alma con esta frecuencia de fe, porque la mente humana olvida, pero un espíritu bien alimentado recuerda lo que Dios prometió y
Vive conforme a esa promesa. Y si alguna vez surge la duda, si las cuentas parecen más grandes que tu fe, si las circunstancias intentan gritar más fuerte que tu confianza, regresa al versículo 3. Bienes y riquezas hay en tu casa. No dice, estarán, dice, es. Presente. Ya existe. Ya se ha liberado. Solo necesitas llegar. Y lo que atrae lo que ya se ha liberado es tu constancia, tu firmeza, tu silencio confiado, tu obediencia cuando nadie te ve, tu compromiso con lo que el cielo ya ha confirmado en tu espíritu. No te están entrenando para recibir una bendición, te están moldeando para que te conviertas en una fuente de bendiciones. Dios te está preparando para gestionar más, para ser un canal, para liderar ciclos de prosperidad. Y quienes lideran no pueden ser inestables. Quienes llevan el manto de la abundancia no viven con una fe vacilante. Se mantienen firmes, deciden, construyen, inspiran a otros. Y si sientes que este es tu momento, que Dios te ha llamado a vivir este nuevo nivel espiritual y financiero, entonces escribe en los comentarios, con el alma llena de fe, nací para desbordar. Esta frase es más que una declaración. Es el cierre de un viejo ciclo y el inicio de una nueva era. Porque quienes nacen para rebosar no viven mendigando migajas. Quienes rebosan, bendicen, sostienen, multiplican. Y por eso, ahora, a partir de este momento, necesitas cambiar lo que oyes, lo que lees, lo que dices, lo que piensas, porque tu mente necesita estar alineada con tu herencia. Y tu herencia no es una lucha eterna, es paz, es constancia, es abundancia con propósito. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque se acerca el momento de testificar, y comprenderás por qué, después de 7 días con el Salmo 112, lo que parecía imposible se volverá natural, y cómo reconocer las señales del cumplimiento profético en tu vida financiera. Crucemos juntos este último portal. Si sentiste que Dios te hablaba a través de este video, si en algún momento tu corazón se aceleró, si se te llenaron los ojos de lágrimas sin explicación, si alguna parte de este contenido pareció escrita precisamente para ti, entonces esta palabra estaba dirigida a ti. Y no fue casualidad que llegaras aquí. El Espíritu Santo te trajo. Y si te trajo, es porque tiene algo mejor reservado para ti de ahora en adelante. Es por eso, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que empezó hoy no termina aquí. Este es solo el comienzo de un nuevo camino espiritual, emocional y financiero. Aquí seguirás recibiendo guía, oración y la palabra revelada que fortalece, activa y transforma. Y quiero acompañarte. Si llegaste al final de este video, comenta ahora con fe y convicción: mi ciclo de escasez ha terminado. Esta frase será como un sello profético en tu vida, una confirmación en el mundo espiritual de que ya no eres el mismo. Leeré cada comentario, orando e intercediendo por ti, nombre por nombre, porque no estás solo. Y si este mensaje te ha tocado, deja tu me gusta. Ahora esto ayuda a YouTube a transmitir este mensaje a quienes también piden un cambio, y tú eres parte de ello. Y antes de irte, no te vayas sin ver el siguiente video que aparece aquí en pantalla. Él es la continuación directa de lo que el cielo ahora ha comenzado. Puedes seguir luchando con tus propias fuerzas, o puedes acceder hoy al mismo mapa que sacó a miles de personas de la escasez y trajo una nueva realidad financiera. Ya lo he puesto a disposición en primer comentario fijado, pero, repito, es por tiempo limitado. Tómalo ahora y comienza a vivir la abundancia que ya ha sido preparada para ti. Nos vemos allí. Haz clic en el video y continúa este movimiento.